Continuamos en Cartas sobre la Mesa y es momento de ingresar al tema central de esta jornada: adultos mayores y el sistema de salud. Y para ello se encuentra presente en esta oportunidad el doctor Ramiro Arraya, de profesión geriatra, gerontólogo, para tocar el tema de los adultos mayores y el sistema de salud. Adelante, Beppe Escobar. Gracias, Henry. Sin duda es un placer contar en nuestra mesa de trabajo con el doctor Arraya, experto en el tema, de un tema por demás complicado. En principio, buenas noches, doctor, bienvenido. Buenas noches, gracias por la invitación y por la cobertura de este tema que es tan importante para nosotros. Así es, doctor. Vayamos a algunos datos que hay que actualizarlos seguramente, pero es lo más cercano que tenemos. Según datos del INE, 1.064.000 personas son adultos mayores de 60 años. La mayoría se encuentra en el departamento de La Paz, otra parte importante en Santa Cruz, y Cochabamba tiene el tercer lugar. Doctor, entremos de lleno al tema. El tiempo en televisión es precioso. Hay adultos mayores que quizá no están siendo lo suficientemente bien atendidos. Explíquenos ustedes, geriatra de profesión, ¿qué es la gerontología? ¿Qué es la geriatría? Bueno, la geriatría es la rama médica, ¿no?, que estudia al paciente adulto mayor. La conceptualización de adulto mayor varía entre países y países, ¿no? Habitualmente 65 años manejan los países en el extranjero de primer mundo, Alemania, España, Italia, ¿no? Nosotros manejamos desde 60 años en toda la parte de América del Sur. Y el médico gerontólogo es aquel médico que tiene una formación integral, que aparte de lo médico también es una parte social, porque vemos mucha parte social en el adulto mayor. Ahora, el tratamiento al adulto mayor con relación a nuestros países vecinos, aquí deja que desear. Me explico, somos un país pobre y por ende quizá en otras latitudes los ancianos, las personas mayores son muy valoradas. Aquí un poco se las deja en segundo plano. Usted que trabaja día a día con personas mayores, ¿cuál es la situación? ¿Qué percibe cada día, doctor? En el estudio del adulto mayor es muy importante y es diferente a cualquier rama médica, ¿no? En nuestro país se tiene una atención al adulto mayor no tan especializada, ¿no? Se la hace más de manera integral con otras especialidades, esto debido al equipo multidisciplinario que quizás no está bien preparado o no se ha dado la suficiente importancia al tema, ¿no? Pero en otros países vemos que el adulto mayor es prioridad, pero también nosotros podemos observar que el adulto mayor tiene otro nivel de atención, ¿no? O sea, el adulto mayor en nuestro medio sí es candidato a una terapia intensiva, sí luchamos por su vida. Eso varía en otros países donde, sin ir muy lejos, en Chile, por ejemplo, el adulto mayor probablemente no es un candidato a una terapia intensiva. Ese es lo bueno de nuestro país. Lo malo es que no hay el equipo multidisciplinario de atención al adulto mayor. Es decir, en ese sentido aquí progresamos más, es decir, comparado con Chile, el último ejemplo. En ese sentido, nosotros le damos la mayor atención en un servicio especializado de terapia intensiva, por ejemplo, ¿no? En otros países no es candidato al adulto mayor, ya el paciente ha cumplido y esa terapia es reservada por otro tipo de pacientes. Ahora, debe haber diferentes acciones y reacciones por parte de los familiares. Usualmente, ¿cómo es el boliviano con una persona mayor que ya está cansada, desgastada? Está cambiando el concepto de adulto mayor al concepto de viejito, ¿no?, entre comillas, porque la familia antes decía, no haga nada, ya este viejito está cansado, ya gracias. Ahora la familia busca atención especializada, busca que un médico que sepa tratar a un adulto mayor lo vea, que vayan a la casa, ¿no? Ahora se ve mucha atención domiciliaria. Los médicos de adultos mayores han tenido que sacar el maletín del consultorio e ir a las casas, algo que no estaba sucediendo antes de la pandemia. Eso es bueno, doctor, ¿verdad? Y ahora, ¿de qué padece más el adulto mayor en Bolivia? ¿Cuál es la enfermedad que mayor preeminencia tiene? Es complicaciones de lo que ya tenía antes o debuts, ¿no? Como pacientes hipertensos, pacientes diabéticos, pacientes con insuficiencia renal, y entramos en una parte neurológica, ¿no?, que es muy importante en las enfermedades de Alzheimer, las demencias, ¿no?, que son, no sé si propias, pero son muy características en el adulto mayor las demencias. No puede haber de diferentes tipos de demencias de múltiples etiologías, pero sí en este caso nosotros observamos que es una patología que es muy grande y que está un poco descuidada en el adulto mayor. Ahora, enfermedades que se puede paliar, detener quizás su avance, pero difícil ya curarlas, eliminarlas como tal, ¿no? No, la hipertensión se la trata, no se la cura, se la trata, la diabetes lo propio, y
tiene un avance mucho más lento. Nosotros podemos hacer que la progresión sea más lenta. En el caso de las demencias, nosotros tenemos muchos problemas, porque las demencias habitualmente siguen un paso que no va a tener freno, no hay tratamientos. Hace un día hemos terminado el Congreso Mundial de Geriatría. Lamentablemente este congreso ha sido virtual porque en Buenos Aires no había las condiciones para tener un congreso presencial, pero sí hemos tenido un congreso virtual en el cual se ha visto que no hay un fármaco específico para el tratamiento de Alzheimer, pero sí nosotros podemos ir a ver diferentes características para el manejo. Ahora, este hecho de frenar un poco genera un poco de impotencia en los familiares, pero no hay vuelta que dar, es decir, no se puede hacer más allá de hacer una vejez llevadera, darle la mayor calidad de vida posible al anciano, al adulto mayor, ¿verdad? Claro, nosotros tenemos que tener siempre la calidad de vida y saber envejecer, ¿no? Hay múltiples actividades, tipos de actuaciones que hay que hacer para poder llegar a no llegar a una demencia de esta clase, ¿no? Y cuando ya sea, lamentablemente ya está diagnosticada, pues no tenemos nada más que hacer. Tenemos que evitar que el paciente se infecte, cuidarlo, acompañarlo. Tenemos que hacer que la vida de ese adulto mayor sea óptima el resto del tiempo que le queda. Y esto tiene una connotación y afección a los familiares que cuidan a su anciano, a su enfermo en este caso, porque no solo padece de la enfermedad el ancianito, sino también los familiares que se ven impotentes, no pueden corregir el hecho y les va afectando, ¿verdad? Claro, el árbol va cayendo, ¿no? Es un árbol que primero el paciente muchas veces ya ni sabe que está ahí, ¿no? Yo tenía pacientes familiares decían, no, ese no es mi mamá, o sea, ese no es mi papá, yo no lo recuerdo así. Entonces ahí va cayendo toda la idea de ese familiar y se sufre mucho. Por eso es que más que dar la gerontología también nos ayuda a que más que dar solamente el apoyo médico, hay que dar un apoyo social a todo ese grupo familiar. Que viene a desembocar en una especie de estrés, ¿verdad? Claro, hay un estrés muy grande, hay pacientes que tienen problemas familiares porque los pacientes se divorcian, ocurren múltiples problemas a causa de la enfermedad de un adulto mayor. Ahora, ahí entiendo algunos seminarios, algunos eventos que puedan favorecer la actitud, el accionar de los parientes, de los cuidadores, porque todo esto es estructural, ¿verdad?, que afecta al familiar y al enfermo. Claro, como le decía, ¿no? Ayer hemos concluido el Congreso Mundial de Geriatría, un congreso virtual pero exitoso, donde se ha visto varias medidas, ¿no? Nosotros como Sociedad Boliviana de Geriatría, que vamos a ser posesionados el 1 de julio como la primera sociedad en La Paz de geriatría y gerontología, también impulsamos actividades no solamente para el médico de atención primaria, para el médico que quiere aprender, sino también para esa familia que quiere saber, ese cuidador, porque hay gente que no necesariamente es personal de salud, pero que cuida a un adulto mayor. Entonces tienen que saber, tener ciertos tips para darse cuenta de complicaciones, para poder ayudar al adulto mayor. En algún caso los familiares optan, si no es de extrema necesidad, cuidarlos en sus propios domicilios, ¿verdad? La hospitalización domiciliaria, ¿no? Ese es un término que se ha ido adaptando del extranjero para tener a un paciente dentro de su casa, pero que tenga el cuidado hospitalario, ¿no? Una hospitalización en casa, un cuidado en casa para que el médico no vaya, el paciente no vaya al hospital, sino el médico vaya a la casa. Pero en algunos casos es imprescindible. Claro, ¿no? Depende mucho de qué quiere la familia, ¿no? Depende mucho de qué quiere la familia. Si la familia quiere o puede manejarlo en domicilio, si cuentan con los recursos, porque lamentablemente también esto es muy económico, ¿no? El factor económico es muy grande porque el equipo puede ir, pero sí la familia va a tener que erogar unos montos económicos que a veces son importantes dependiendo cuán larga es la enfermedad del paciente. Porque hablamos no solo en algún caso de geriatras, sino también de neurólogos, de enfermeras, de fisioterapeutas. Claro, hay un equipo multidisciplinario, ¿no? Este equipo va desde fonoaudiólogos, médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, neurólogos, neurocirujanos, geriatras, gerontólogos, médicos generales. Entonces, es todo un equipo que se va juntando, ¿no? Que se va adiestrando para poder tratar al adulto mayor y que todos tengan una misma línea de manejo. Ahora, por el avance de la ciencia y la tecnología, también se va ampliando la esperanza de vida. En nuestro país estamos hablando adultos mayores
partir de los 60 años? 60 años, ¿no? Los últimos datos del INE los tenemos, se han discutido en congresos, pero estos datos tienen que ser actualizados. Estamos esperando el nuevo censo para tener también el número de adultos mayores que tengamos en total en nuestro país, y no tenemos un dato claro, no tenemos una cifra exacta, entonces nos va a ayudar mucho para saber, porque países que están al lado y muy avanzados más que nosotros, pues no tienen la cantidad de médicos de adultos mayores para ese número, ese grupo etario tan importante. En Bolivia, pero también estamos limitados en número de especialistas. Seguramente. Argentina, Chile, Brasil no tienen el número, Bolivia tampoco lo va a tener. Así es. ¿Cuántos profesionales especializados en el área de geriatría, gerontología tenemos en Bolivia? Muy pocos, ¿no? Hemos tenido el acto de la Sociedad Boliviana de Geriatría y Gerontología hace un par de meses en Cochabamba, y la verdad era un salón grande que nos ha quedado pues enorme porque el número era pequeño. Porque esta cifra no es, debe ser más grande ahora. Estamos hablando de 1.064.000 personas por datos oficiales, que debe ser más aún. Mucho más, seguramente cerca o ronda los 2,5 millones, ¿no? Seguramente. Pero es que la gente, los médicos que se forman siempre quieren ser cirujanos, quieren ser ginecólogos, ¿no? Son ramas de la medicina que son más apetecidas para las nuevas generaciones. Así es, doctor. Ahora, no todos los pacientes, los adultos mayores, tienen la suerte de ser atendidos por especialistas en el área de enfermedades de la gente mayor. ¿Qué les diría a esa gente que tiene un pariente mayor, un adulto mayor, que lo está viendo casi consumirse en su lecho? Pues es muy difícil, ¿no? Tenemos instituciones como el geriátrico de la Caja Nacional de Salud, que es una institución especializada, pero que lamentablemente es propiedad de un seguro a corto plazo, pero las personas que tienen otro tipo de seguros lamentablemente no tienen la misma suerte, ¿no? Los médicos internistas son los que manejan al adulto mayor habitualmente, pero esperemos que esto vaya cambiando poco a poco, ¿no? Es la idea que se tiene desde la sociedad. Ojalá, y este tema es tan importante que atinge a la sociedad boliviana en general, que hemos salido a las calles a preguntar la opinión de la gente, precisamente para ver cuál es su percepción al respecto. Henry, tenemos más en sondeo de opinión, ¿verdad? Exactamente, vamos primero con el sondeo de opinión, luego estamos con los comentarios a través de las redes sociales. No, porque están muy olvidados, tanto en los asilos, sistema de salud, seguro universal que hay, es muy baja la calidad de atención, tanto del personal como la atención, la medicación, que claro, el Estado dice que debe cubrir al 100%, no cubre. Personalmente siempre he pensado que no, además me ha tocado ver, ¿no?, en las instituciones y demás, que la burocracia estaba por encima de todo, y el trato además a los adultos mayores y demás no es el adecuado, no les tienen paciencia como se debería tener, ¿no? Entonces el trato es muy malo. No, definitivamente falta mucho. No tienen consideración con los adultos mayores, ni en la Caja Nacional. O sea, puede ser seguro universitario, o las personas que no tienen seguro, las personas que van a dormir días y días al hospital general, no tienen la consideración de vida, siendo que ellos han trabajado, han dado su vida para que el país crezca y para que tengamos un futuro mejor. Nosotros no son tratados de la mejor manera. Bien, esa es la percepción ciudadana que hemos podido lograr a través de un sondeo de opinión, pero también hemos hecho la misma consulta a nivel de redes sociales. Henry, ¿qué tenemos al respecto? Estas son las respuestas y comentarios. Buenas noches. Ser adulto mayor no hace la diferencia con las demás personas que asisten a un centro de salud para su atención, ya que igual deben esperar, no habiendo esa consideración que debería haber, ya que más temprano que tarde todos llegaremos a ser adultos. Gracias. La atención en los centros de salud para el adulto mayor es pésima, no existe consideración. Los últimos años de vida que tiene un adulto mayor tiene que hacer largas filas, esperar varias horas para una atención y a veces dormir en la calle para conseguir una ficha de atención. Gracias, atentamente, Jorge Vargas.
Tanto la Caja Nacional Salud ni el SUS atienden debidamente a los adultos mayores. Los viejos que no tienen recursos para curarse por su cuenta se mueren, pues ni los asegurados activos son bien atendidos. ¿Qué se espera para el resto? La salud pública, a pesar de tener tanto dinero, es un desastre. Freddy Gutiérrez Salazar. Hola, buenas noches. Opino que los adultos mayores no son atendidos correctamente. Suelo ver que en los hospitales no hay esa atención preferencial que merecen. De hecho, el país carece de un buen sistema de salud que proteja la salud de las generaciones que levantaron al país. Esos son los principales comentarios que nos han llegado a nuestras redes sociales, Pepe Escobar. Así es, muchas gracias. Y seguimos aquí con el doctor Ramiro Arraya, especialista en el tema. Es una realidad lacerante, doctor. Se está trabajando quizá para mejorar, pero es evidente que en algunos casos los adultos mayores tienen que hacer filas en la madrugada, bueno, en fin, hay muchos temas por corregir, ¿verdad? Especialmente en el seguro estatal. Sí, he visto las opiniones de la gente y es importante lo que dicen del maltrato, ¿no? Hace un par de días hemos tenido el Día Mundial del No Maltrato al Adulto Mayor, porque se da esto aquí y en todos los países del mundo. Lamentablemente no tienen una buena atención. Los servicios públicos de salud obviamente tienen deficiencias por todo lo que conocemos. Es algo que en nuestra perspectiva es complejo, y nosotros en el hospital donde trabajo hemos tratado de equiparar un poco, de ayudar al adulto mayor. Hemos hecho consultas gratuitas, pero la afluencia de la gente no ha sido tan importante, porque buscan su seguro, buscan gratuidad en todo, no solamente en la consulta, sino también en la medicación. Es algo que nosotros poco a poco queremos ir ayudando a la población, y espero que esto se vaya dando, porque es un problema de un fondo muy grande, pero que es muy importante para todos nosotros, y los que trabajamos con adulto mayor nos duele pues de escuchar y ver todo esto. Claro, y en algún caso quizá no han podido asistir los adultos mayores porque simplemente no había quien les lleve, ¿verdad? Porque hay abandono también de algunos familiares. Claro, es que hay familiares y familiares, ¿no? Hay familiares que lo dan todo por el adulto mayor, y hay familiares que simplemente no les interesa y siguen con la idea de que es viejito, así es, que por eso es, porque es viejito. Entonces esos conceptos erróneos se siguen dando ya en el año 2022, pero son situaciones que debemos cambiar, ¿no? Ahora, ¿hay algunos vestigios, digamos, de que se podría cambiar, algunos resarios de esperanza? Sí, seguro que la gente se preocupa mucho más del adulto mayor, y también los profesionales buscamos que esto cambie, ¿no? Hacer círculos de atención, que equipos de atención médica donde todos hablen el mismo idioma, y así la familia se sienta mucho más segura. Hay mucha gente que ya busca atención del adulto mayor, a diferencia de hace un par de años que no era así. Ahora, pero es evidente también, doctor, el hecho de que no es muy grande la cantidad de especialistas y de centros de salud que tengan esa especialidad, valga la redundancia, para los adultos mayores. En algunos casos se tiene que buscar mucho para encontrar especialistas en el área. Claro, como decía una de las opiniones en redes sociales, esperan mucho en los centros de salud. Es que en los centros de salud debería haber una atención para unas tipo de personas, ¿no? Claro, y el adulto mayor tenga otro consultorio. Que no hay. Claro, que no hay, ¿no? Que no hay. Eso es lo que nosotros buscamos. En la parte privada obviamente van a encontrarla, pero muchas veces no está al alcance de las personas. Pero también los que trabajamos en este sentido, no solamente lo hacemos por lucro, lo hacemos por ayudar al adulto mayor. No, de hecho se dice que los médicos son ángeles que están en la tierra para ayudar precisamente a gente que está sumida en la desesperación. En algunos casos no saben a quién recurrir o cómo recurrir, y de rebote, si vale el término, encuentra una referencia para poder atender a su adulto mayor. Claro, entonces, es importante que promover campañas de atención y promover que el adulto mayor sea mejor atendido en todo lado, ¿no? Por más de que no sea una persona especializada o que sepa del adulto mayor, es un personal de salud que atiende de manera óptima, ¿no? Así es. La idea también es que los centros de salud de carácter público del Estado puedan priorizar, darles ventajas, en algunos casos facilitar el acceso a esta gente mayor, ¿verdad? Claro, hasta hace no un par de años, hace muchos años había el viceministerio del adulto mayor. El presidente de la Sociedad Boliviana de Geriatría ha sido uno de los últimos viceministros del adulto mayor, que lamentablemente esta cartera de Estado ha desaparecido, y pues vemos que está
el adulto mayor otra vez a la deriva. Qué ironía, ¿no? Cuando esto debería fortificarse. Claro, el doctor Villarroel me comentaba que él ha sido viceministro, él vivía aquí en La Paz y que se ha impulsado campañas, se han impulsado capacitaciones para el adulto mayor, para los médicos y el personal de salud en el adulto mayor. Pero por lo pronto no se percibe a nivel estatal un impulso de esas características, ¿no? Esperemos pues que cambie esto. Es algo que el adulto mayor va a ir, el número de adultos mayores va a ir creciendo. Cada vez van a haber más adultos mayores en nuestro país y tenemos que estar preparados para eso. Y de verdad se lo merecen, ¿no? Es decir, somos lo que somos por el esfuerzo de nuestros padres, abuelos en algún caso, y parece muy poco comprensible el hecho de percibir en las calles, en los barrios, gente que descuida totalmente a sus ancianos. Totalmente, sí, el adulto mayor está desprotegido en la mayoría de los casos. Y hablaban también sobre los pacientes en asilos, que nosotros le llamamos pacientes institucionalizados. Este tipo de pacientes también tienen muchas deficiencias, ¿no? Porque la gente hace lo que puede para tenerlos y no es lo mínimo que tiene que tener. Hay que colaborar también con estas casas que son gubernamentales a veces, otras son privadas, pero estas casas de reposo en cierta manera ayudan a los pacientes que no tienen familia. Y sí, definitivamente, y en algún caso, ya lo decía usted, también requiere una importante inversión económica que tampoco se puede tener muy disponible en la mayoría de los hogares bolivianos. En todo caso, doctor, encomiable la tarea que encaran ustedes como geriatras, como gente que está muy metida en el tema de la gerontología, que es la parte integral, ¿no? Que no solo abarca al tema de salud, sino también a la parte social. La parte social, sí, la parte social que engloba el bienestar social del paciente y de su entorno. Así es. Doctor, le reitero el agradecimiento por haber venido al canal. En televisión el tiempo es valiosísimo, pero lo comprometo públicamente, doctor, para que podamos abordar este tema, porque sin duda hay mucho que hacer. Tendríamos que hablar de legislación y otros eventos que hacen a la dignidad, porque estamos hablando de vivir con dignidad de los ancianos, ¿no? Claro, el vivir y el morir con dignidad. Así es. Doctor, le agradezco mucho su presencia. Gracias por darnos luces sobre este tema que está escondido, desconocido en la sociedad. No, pues yo estoy agradecido por darnos este espacio y que la gente conozca un poco más del trabajo que se hace para el adulto mayor. Y lo último, usted me decía que se va a proceder a la posesión del directorio de geriatría en La Paz. De la sociedad, sí. El 1 de julio se va a posesionar la primera directiva de la sociedad paceña de geriatría y gerontología. No teníamos. Va a ser la primera el 1 de julio. Mucho éxito, doctor, entonces. Gracias. Muy bien. Gracias. Un tema importante, sin duda, que interesa a la mayoría de la población y todos, absolutamente todos vamos a llegar a la tercera edad. Henry, tenemos más contigo. Televisión para ti.